Bueno, yo voy a hablar de un aspecto muy particular, del consumo. En realidad, lo que voy a hacer es poner un ejemplo de esa hipótesis que el profesor Laborda mencionaba esta mañana, de la hipótesis social del aumento del volumen de nuestro cerebro, y algunas de las consecuencias de esa hipótesis, que yo creo que si no es cierta o aceptable en un 100%, que casi sí, en un tanto por ciento muy elevado seguramente sí. Es una de las razones principales por las que nuestro cerebro tiene el volumen que tiene, lo que es la hipótesis de las relaciones sociales. Pero ahora veremos cuáles son las consecuencias de esa forma de ser de nuestro cerebro. Entonces, como digo, voy a comentar pues algunos aspectos particulares que tienen que ver con el consumo de esta forma de ser del cerebro humano. Bien, entonces empiezo un poco, como ha hecho el profesor Laborda también, hablando de lo que es la evolución del cerebro humano. No sé dónde estoy tocando, pero se está saliendo de todo. Aquí. Ha sido solo con la mano, ¿eh? Menos mal que Ana sabe. Lo que no sé es cómo hacer para que no vuelva a salir otra vez, pero bueno, vamos a intentar. Bien, siempre se menciona que efectivamente el cerebro humano tiene un volumen impresionante en relación al tamaño del cuerpo, y se habla, por supuesto, de la encefalización. Aquí tenemos las distintas especies. Juro que no he tocado nada, ¿eh? Pero sale a la diapositiva. Bueno, la cuestión es esa. Desde Homo habilis hasta lo que es el Homo sapiens ha habido claramente un incremento notable en la capacidad cerebral, hasta llegar a nuestra especie. Esta diapositiva la ha puesto el profesor Laborda esta mañana. Cuando la he visto he dicho, vaya, no vamos a repetir, es exactamente la misma. La suya era un poco más bonita, sería con más colores, pero es la misma. Es decir, ese aumento exponencial, ese aumento tan dramático que ha habido de nuestro cerebro, es algo que llama mucho la atención. Nuestra especie es particularmente grande en este sentido, y algunas áreas han aumentado especialmente, pues el lóbulo frontal, pero no solamente, también el lóbulo parietal y muchas otras. Digamos que al final la idea es que esa expansión cerebral ha llevado a que tengamos un cerebro inmensamente complejo. Es uno de los cerebros, el cerebro de cualquier especie en realidad es muy complicado, es muy complejo. Tener en cuenta que se trabaja con especies muy simples para poderlo abordar, como por ejemplo el caracol o la plisia, y lo que es abordar un cerebro humano es sumamente complicado, pero evidentemente el resultado de esa evolución durante cientos de miles de años es un cerebro muy sofisticado, al ser más grande, mucho más complicado, mucho más complejo, y que normalmente se ha resaltado en este sentido de la complejidad de nuestro cerebro, pues que es como una máquina, es como un gran ordenador que es capaz de procesar mucha información y de dar respuestas muy flexibles, muy complejas, muy complicadas, ¿no? Y lo que se ha resaltado siempre, que es algo que además se ha mencionado aquí esta mañana en algún momento, es la gran inteligencia que presenta este cerebro. Es un cerebro pues que presenta, al haberse expandido tanto, un lenguaje, un pensamiento muy complicados, inteligencia, memoria, atención. En todas estas cualidades nuestro cerebro ha aumentado notablemente. Tenemos realmente una máquina bastante compleja. Sin embargo, ha habido un sesgo en la investigación, en todos los textos que se han escrito durante los últimos años, durante muchos años, en el sentido de que parece que el cerebro es eso, una computadora muy perfecta, muy evolucionada, muy elaborada, con mucha complejidad para manipular información. Sin embargo, ya en la psicología de los últimos 20 años, y sobre todo con el advenimiento de las técnicas de neuroimagen, estamos empezando a ver el cerebro humano de otra manera, es decir, atendiendo a lo que es la hipótesis social, que es lo que vamos a ver. Hay una forma de ser de nuestro cerebro que se aleja de alguna manera de esa computadora perfecta que analiza con mucha precisión la información, con mucha exactitud, y que es capaz de dar respuestas veraces, elaboradas, muy consensuadas, muy pensadas, etcétera, etcétera. No es así, la realidad no es exactamente así. Hay técnicas de neuroimagen, voy a presentar simplemente dos de las más utilizadas, hay algunas más. Como por ejemplo la actividad eléctrica cerebral, que nos permite incluso en tiempo real, con la persona incluso viajando en el metro o estando aquí en la sala, medir su actividad, de la actividad eléctrica de las neuronas, y de ahí pues poder sacar información bastante veraz acerca de cómo el cerebro procesa la información. Hay una técnica de la magnetoencefalografía que no es portátil, pero que tiene más precisión espacial, evidentemente. Pero bueno, con la electroencefalografía se pueden hacer muchas cosas y se puede ser bastante preciso a la hora de localizar focos dentro del cerebro de dónde están ocurriendo las cosas según procesamos la información.
Otras técnicas, algunos de los resultados que voy a presentar implican a las dos. Otras de las técnicas más conocidas, más revolucionarias en los últimos años, son las que tienen que ver con el flujo sanguíneo cerebral, es decir, en aquellas áreas del cerebro donde aumenta el flujo sanguíneo. Y esto ha sido consecuencia de que han trabajado más, ha habido más sinapsis en ese lugar, pues se puede registrar con aparatos como este. En este caso no son portátiles, evidentemente. Hay que tenerlo en cuenta por la limitación a la hora de estimular o de diseñar experimentos, pero que nos permiten con una precisión milimétrica saber exactamente dónde en el cerebro están ocurriendo las cosas. Es decir, con las técnicas modernas, junto con las técnicas de la psicología tradicional, podemos estar empezando a ver cómo es el cerebro humano de verdad. Ese cerebro tan grande que ha crecido tanto en volumen y que no es, como digo, una computadora perfecta. Bien, algunas de las evidencias de que el cerebro humano no es tan perfecto, tiene sus defectos, digámoslo así, es que, como dice aquí, solo percibe parte de la realidad y lo que no percibe se lo inventa, lo construye, pero aún a expensas de que nosotros mismos no sepamos que eso está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, este es el ejemplo que suelo traer de qué es lo que ocurre cuando estamos leyendo. Está en chino, en realidad, pero bueno, vale para cualquier idioma. Normalmente cuando leemos, la imagen que realmente estamos viendo es esta que tenemos aquí. La única precisión existe en lo que es el centro, donde mira la fóvea del ojo, que es la única zona del ojo que tiene suficiente número de conos como para ver con precisión. Lo que está alrededor lo ve de esta calidad y, sin embargo, el cerebro humano cree estar viendo esto. Los pequeños movimientos sacádicos que realiza el ojo le permiten de alguna forma ver con cierta precisión lo que hay alrededor y en cada momento está reconstruyendo una imagen parecida a esta, pero no nos damos cuenta de que en realidad lo que estamos viendo es esto. Otro ejemplo también muy normal o muy habitual que se suele mencionar es el punto ciego. Dentro de cada uno de los ojos hay una parte del campo visual que no vemos, sencillamente porque por ahí salen los nervios que van al nervio óptico. Y sin embargo no somos conscientes de ese punto ciego, de esa parte del campo visual que no somos capaces de ver. El cerebro se lo inventa, lo construye a base de la información que tiene alrededor. Esto que viene ahora también es muy importante sobre la forma de ser de nuestro cerebro y plantea además bastantes preguntas filosóficas e incluso hasta, si nos ponemos, preguntas legales sobre hasta qué punto somos dueños de nuestros actos. Como dice ahí, la consciencia va con retraso. Hay unos experimentos muy conocidos de los años, sobre todo de los años 80, aunque el primero fue del año 79, de Libet, que demuestran, y ya digo, hasta hoy día nadie ha sido capaz de buscar una explicación alternativa, con las que se han buscado y encontrado no son satisfactorias, demuestra que nuestro cerebro toma las decisiones al menos medio segundo, quizá incluso un poco más, al menos medio segundo antes de que seamos conscientes de haber tomado una decisión. Estos son los experimentos de Libet, como digo, muy conocidos, donde el sujeto está delante de un reloj parecido a este que estamos viendo en este momento y tiene unos pulsadores ahí delante y a la vez tiene unos electrodos que están registrando la actividad eléctrica cerebral. De las dos técnicas que he mencionado antes, la primera. Se le pide al sujeto que él esté mirando el reloj y esté muy atento a la posición del punto rojo y que en el momento en que él quiera, siempre que él lo desee, al azar, aleatoriamente, apriete el botón. Pero que se fije bien en el punto rojo y nos diga luego en qué punto exacto de la esfera estaba, porque se tiene que fijar en qué momento tomó la decisión de apretar el botón. Entonces, por ejemplo, está uno pendiente de apretar el botón y cuando llega a menos 45 decide apretar el botón. Bien, lo que se demuestra en estos experimentos es que aquí es cuando el sujeto ha apretado el botón, aquí un poquito antes es cuando el reloj está en un punto concreto, que el sujeto es cuando piensa que ha decidido apretar el botón, pasa un tiempo entre su decisión consciente y apretar el botón, y sin embargo la actividad cerebral lo que nos demuestra es que al menos medio segundo, normalmente incluso hasta un segundo, pasa en muchas personas, la actividad del cerebro que prepara la respuesta ha empezado mucho antes de que el sujeto sea consciente de que ahora quiere apretar el botón. Dicho de otra manera, la decisión ya la tomó el cerebro de apretar el botón
En este momento, ¿vale?, la consciencia ha llegado al menos medio segundo después de haberlo iniciado ya el movimiento del cerebro. Esto de alguna forma nos dice que ese cerebro tan grande no es tan perfecto, su consciencia va con retraso y, como ponía aquí en esta imagen, el mismo retraso ocurre también cuando percibimos, es decir, todo lo que percibimos, todo, absolutamente todo, cuando somos conscientes de ello ha ocurrido al menos medio segundo antes, normalmente incluso hasta un poco más. Siempre va todo con retraso, somos conscientes de nuestras decisiones un poco después de haberlas tomado y somos conscientes del mundo externo siempre un poco después de que hayan ocurrido los acontecimientos. Además, curiosamente, el hecho de que las decisiones las tomemos de forma inconsciente, es un aspecto que quiero resaltar aquí, nos lleva a lo siguiente. Hay unos experimentos muy clásicos de Gazzaniga con pacientes que tienen el cerebro escindido, el cerebro dividido en dos. Esto es algo que ya no se practica, pero que durante un tiempo se estuvo utilizando para tratar epilepsias. Es decir, a los pacientes con epilepsias graves, que resistían al tratamiento farmacológico, se les seccionaba el cuerpo calloso, que es un conjunto de fibras bastante denso que conecta los dos hemisferios, y entonces con esa escisión del cuerpo calloso, dividiendo el cerebro en dos, se mitigaban bastante los ataques epilépticos. Digamos que de alguna forma se eliminaba la posibilidad de que una actividad intensa en una parte del cerebro se transmitiera al otro hemisferio y por mecanismos de retroalimentación se produjera un ataque epiléptico. Bien, seccionando el cuerpo calloso solucionábamos este problema. A las personas con esta escisión se les consideró normales durante mucho tiempo, hasta que algunos investigadores empezaron a darse cuenta de que podían tener alguna repercusión en su comportamiento, ya que parecían normales, pero en realidad podían no serlo. Y de hecho lo que se descubrió con estos sujetos, con estos pacientes, es que cada cerebro funciona de forma independiente, toma sus decisiones de forma independiente y actúa de forma independiente. Y además, curiosamente también, se descubrió, son distintas pruebas, que de lo que uno es consciente, la consciencia de los actos que uno realiza y de los estímulos que uno percibe, se realiza sobre todo en el hemisferio izquierdo. Es el hemisferio izquierdo el dominante, la mayoría de las personas, aquel que es consciente de lo que está ocurriendo, básicamente. Entonces, bueno, pues con el cerebro escindido se podían hacer experimentos como el siguiente, donde se le pedía al sujeto que con una mano cogiera uno de los estímulos que están aquí en la mesa, que estuviera relacionado con el estímulo que está viendo. Pero ojo, porque aquí en esta presentación lo que está ocurriendo es que este estímulo lo está viendo este hemisferio y este estímulo lo está viendo este hemisferio. Curiosamente, el sujeto solo es consciente de estar viendo este estímulo. No es capaz, no sabe que su cerebro derecho está viendo esta casa nevada, este paisaje nevado. Entonces, cuando se le pide que coja uno de los objetos que están aquí en la mesa, una de estas fotos, con su mano derecha, que está gobernada por el hemisferio izquierdo, lógicamente coge, puesto que ve la pata de gallo, el único estímulo relacionado es el gallo. Lo coge correctamente. Pero cuando se le dice que utilice la mano izquierda, que está recibiendo la imagen del paisaje nevado, lo que hace es coger una pala para quitar la nieve, una pala quitanieves. Pero el sujeto no es consciente de estar viendo este estímulo, pero sí es consciente, puesto que puede mover la mano con cierta libertad, de estar cogiendo esta pala. Bien, y se le pregunta, ¿y por qué coge usted la pala? ¿Qué relación tiene con lo que está usted viendo, con la pata de gallo? Claro, lo que dice es, bueno, con la pala yo puedo quitar los excrementos de las gallinas. Se busca una explicación ad hoc, a posteriori. Su cerebro ha tomado una decisión, su cerebro derecho en este caso, coge el estímulo correctamente relacionado con la nieve, pero luego a la hora de explicárselo, surge ese mecanismo que Gazzaniga llama el intérprete, que es en el hemisferio izquierdo se encarga de interpretar toda nuestra conducta, de darle razón, de darle explicación, ya que, como hemos visto antes, las decisiones se toman inconscientemente, no solamente no sabemos que las hemos tomado ya y luego nos damos cuenta, sino que además no sabemos por qué hemos decidido hacer esto y no lo otro. Pues bien, ese intérprete se encarga de dar explicación a todo, incluso aunque sea falso, y esto ocurre en la gran mayoría de las ocasiones. Es decir, no sabemos las verdaderas razones, pero nuestro cerebro se encarga de buscarlas, de darle una razón, pues para por lo menos mantenernos íntegros y explicar el por qué nos comportamos de ciertas maneras. Aunque en realidad lo que se esté viendo, que es lo que estamos viendo, es que la gran mayoría de las decisiones se toman sin saber por qué.
Esa es la cuestión. Bien, esta forma de ser de nuestro cerebro, es decir, que toma las decisiones de forma inconsciente, es lo que se va viendo cada vez más, aunque estos estudios ya tienen unos años, cada vez queda más claro, y ahora vamos a ver más en qué ámbitos está cada vez más claro. Pero, como dice aquí, el mundo de la publicidad, que es un poco de lo que yo voy a hablar aquí también como ejemplo de nuestro cerebro social, el mundo de la publicidad se dio cuenta de que las decisiones las tomamos muchas veces de forma inconsciente. Y es por eso, es decir, nos vamos a dar cuenta en el momento actual y en los ejemplos que vamos a ver que son de hace unos años, que muchas veces la mayoría de la publicidad, la inmensa mayoría en realidad, no es informativa. No se está mencionando una información acerca del producto que debemos o que podríamos comprar. Es decir, lo que están haciendo en la publicidad es ir directamente al sistema de toma de decisiones del cerebro humano. Un inciso, es decir, esa máquina tan grande, tan perfecta, ese cerebro tan inmenso que tenemos en relación a otras especies, resulta que para que tome decisiones no es necesario darle información, lo que es necesario es llegar al punto crítico, ¿vale?, a lo que verdaderamente le importa a este cerebro. Entonces, bueno, pues como algunos ejemplos, estos son de hace muchos años, se inventó la publicidad subliminal, es decir, el utilizar información de forma inconsciente para llegar al cerebro de las personas e inducirles a comprar, no por la información que se les da, sino porque se les está mandando información de la que ellos no son conscientes. Aquí hay algunos ejemplos clásicos, algunos pueden ser verdad, otros no. Yo creo que aquí hay mucha leyenda también. Todo se ha dicho. Por ejemplo, este es uno de los más clásicos, que decían que en los hielos aquí aparece la palabra sexo en inglés, una S, una E y una especie de X. No sé si aquí se ve un poco mejor. Es decir, las personas no somos conscientes, en principio, si no, no lo explican, de que eso está ahí. O, por ejemplo, aquí en el camello de Camel hay una mujer, aquí la silueta de una mujer. Luego lo he comprobado en el paquete de Camel y no es verdad. Esto debe estar un poco manipulado. O hay algo de eso, yo no soy capaz de verla, ¿vale? Hay incluso propaganda subliminal que llegó muy lejos, como esto que se aumenta aquí, que parecería como un órgano sexual masculino, que está aquí en la mujer. Es decir, son cosas subliminales que las personas no captan. Bueno, este de aquí también, ¿no? Esta es una figura clásica también, que si le damos la vuelta parece una mujer en una postura erótica. Bien, esta es la idea de la propaganda subliminal. Bueno, estos son ejemplos modernos, que dicen que en los puntos de Facebook también se puede leer la palabra sex. Yo no estoy muy convencido de ello, esto lo podemos unir como queramos, pero este sí que es un ejemplo curioso, y yo creo que, de hecho, la propaganda subliminal está prohibida por ley, y yo creo que esto ha sido una pura casualidad, porque además esto está dirigido a niños. Aquí se ve muy bien también la palabra sexo, aquí la S, la E y la X, ¿no?, con el pelo de la película de Enredados. Si lo han hecho aposta no lo creo, sinceramente, pero ahí se ve, lo están recalcando, ¿no? Y aunque la propaganda subliminal esté prohibida, no obstante, la utilización del sexo en la publicidad sigue existiendo. Eso está claro. Estos son anuncios actuales. Este, de hecho, es de esta semana, de una revista de esta semana. Es decir, aquí te quieren vender una ginebra, ¿no? Bifitter es ginebra, ¿no? Es que yo a la ginebra a mí no me gusta. Pues no te están informando sobre la calidad del producto, ni dónde lo producen, ni qué cuesta, ni nada de nada. Simplemente te están asociando la imagen de una mujer con el nombre de la marca. Y estos son, pues, ya más directos, son anuncios de automóviles de segunda mano, y aquí, pues, la chica dice, sabes que no eres el primero. O aquí una mujer de 40 años que se ha divorciado 2 veces, pero también es Renault segunda mano, es decir, son coches usados. Pero, como veis, no hay ninguna información sobre los automóviles, ¿vale? Entonces, de alguna manera, en la propaganda subliminal, el mundo de la publicidad sí que se dio cuenta, ya hace mucho tiempo, al menos intuitivamente, de que las decisiones en el ser humano, ese poseedor de ese cerebro tan evolucionado, tan grande, las decisiones se basan en gran parte en procesos inconscientes. Hay personas que dirán, hay autores que dirán, no en gran parte, sino totalmente en procesos inconscientes. Y efectivamente, una de las intuiciones de la publicidad también fue la importancia de las emociones en la toma de decisiones. Esto es muy importante y es algo que normalmente relegamos. Todo lo que tiene que ver con las emociones en cuanto a la evolución humana normalmente se relega y no debería ser el caso. En el caso de la publicidad se dio mucho hincapié al sexo, pero no es la única emoción, ¿no? No es la única emoción ni quizá la más importante emoción humana, el sexo. Hay otras emociones.
Sí es verdad que se toman las decisiones de forma inconsciente y sí que es verdad que es muy importante el papel de las emociones, pero como digo, no es necesariamente la emoción sexual la única con la que se intenta tomar decisiones a las personas. Precisamente una de las más utilizadas, que es lo que vamos a ver aquí, es la faceta del cerebro humano de ser tan tremendamente social. Es una máquina social el cerebro humano. De hecho, si nos fijamos aquí, es un resumen de mucha información, de muchos trabajos, donde lo que se está destacando aquí es el cerebro límbico, el cerebro emocional, donde destacan sobre todo la amígdala, que la tenemos aquí, el cíngulo anterior sobre todo, en fin, toda una serie de circuitos emocionales que están muy interconectados además con el sistema de tomar decisiones, con el lóbulo frontal, tan relacionados están que, bueno, como pone aquí, el cerebro emocional, el cerebro de tomar decisiones y buscar soluciones son básicamente uno y el mismo. Y además, según la mayoría de los autores y según muchas investigaciones, además coincide con que ese también es el cerebro social. Aquí es donde se han destacado las principales áreas, lo que es el cíngulo anterior, bueno, el cíngulo anterior es solamente de aquí hacia adelante, la corteza orbitofrontal, que nos permite decidir si algo es bueno o malo, el cíngulo anterior sobre todo permite solucionar conflictos, y la amígdala es la que da calor a las cosas, calor tanto positivo como negativo. Si una emoción es negativa, pero con mucha intensidad, o positiva también con mucha intensidad, la amígdala es la principal activada. Y estas zonas del cerebro que tenemos aquí son las que funcionan continuamente en nuestras relaciones sociales, las que funcionan continuamente a la hora de tomar decisiones, y es un cerebro básicamente emocional. Luego, emociones, tomar decisiones y tener relaciones sociales prácticamente son inseparables en el cerebro humano. Eso es una faceta importante que hay que destacar. De hecho, precisamente, esto es un esquema de no hace muchos años, de unos 20 años, donde se explicaba la comunicación humana, la interacción humana. Aquí veíamos a dos personas que se están comunicando, se están transmitiendo un mensaje, el emisor produce un mensaje que el receptor debe de decodificar y a su vez procesar para luego analizar con la información que tiene la memoria semántica, etcétera, etcétera. Durante muchos años se ha pensado que la mente humana era algo así y la comunicación humana era algo así como lo que estamos viendo aquí, es decir, dos personas sin rostro, prácticamente, con el rostro neutro, anulado, prácticamente sin ninguna expresión, una cosa fría, maquinal, que ya poco a poco se va cambiando la forma de ver este fenómeno. Es decir, ya no es la visión que tiene la psicología actual de que la comunicación es algo tan frío y tan maquinal, sino que precisamente la comunicación está llena de interacciones humanas, no solo con la palabra, sino también con el cuerpo, con la cara, básicamente. La cara es un aspecto que yo quiero destacar aquí hoy, es un aspecto muy importante de las comunicaciones humanas. De hecho, es tan importante que demuestra que el cerebro humano es un cerebro eminentemente social. Es decir, el cerebro humano es una máquina especializada en desentrañar las caras de los demás. En esto destacamos, es un aspecto, ya digo, muy importante y normalmente denostado, en esto destacamos muchísimo frente a otras especies. Podemos ser muy inteligentes, solucionar problemas de muchas maneras, buscar alternativas, ser muy flexibles, pero en lo que destacamos, que ninguna otra especie es capaz de seguirnos tanto en este aspecto, es en la de desentrañar las caras de los demás. Sobre todo, que es en realidad para lo que se quiere desentrañar las caras de los demás, en desentrañar los contenidos mentales de las otras personas. Esa es la cuestión para la que se quiere utilizar la cara. De hecho, la cara humana, a diferencia de otras especies, aunque no tanto con el chimpancé, posee una gran cantidad de músculos. Posee nada menos que 42 músculos, la inmensa mayoría de ellos para expresar emociones. No tienen otra finalidad, no son para masticar, no son para cerrar los ojos, para protegernos del sol, no son para nada más que para generar emociones, para expresiones emocionales. Y la gran mayoría de ellos, de hecho, no son voluntarios, no los podemos manipular voluntariamente. ¿Por qué? Esto es importante, porque si fueran todos manipulables voluntariamente, podríamos engañar continuamente a las personas y esto no es tan fácil, no tiene o no debe de ser tan fácil, puesto que la cara tiene que ser informativa. No sé si habéis visto algo antes de que apareciera esta cara.
Los que ya se lo saben, no se abstengan, por favor, de opinar. ¿Alguien ha visto algo antes de esta cara? ¿Y qué era? ¿Nadie se ha enterado de lo que era? Vale, vamos a intentar otra vez. A ver, atentos. ¿Alguien ha visto algo? Unos dientes. Bueno, por ahí va la cosa. Vale, el estímulo que ha aparecido justo antes de este ha durado medio segundo, 500 milisegundos. ¿Vale? Es este de aquí. Estos son los dientes. ¿Vale? Es una cara de miedo. Bueno, son 500 milisegundos. En los experimentos que yo voy a mostrar ahora, normalmente el estímulo antes de que aparezca este, que es el que realmente el sujeto es consciente de ver, el estímulo subliminal normalmente dura 45 milisegundos. Estamos hablando de que este ha durado 500 milisegundos. Para que nos fijemos ¿cómo diría yo? La ínfima duración de tiempo de lo que suele ser el estímulo. Aún así, las personas lo captan perfectamente, lo captan de tal manera, lo capta el cerebro, ¿vale? Que una cara de enfado provoca la activación de la amígdala, pero una cara de enfado subliminal como la que acabamos de ver, es decir, que los sujetos de lo único que son conscientes es de estar viendo esta cara neutra que aparece aquí, también provoca exactamente la misma activación. Y fijaos que han sido 45 milisegundos, en este experimento creo que eran 45 milisegundos, de ese orden anda la cosa. Es decir, que uno no es consciente, no ya ni tan siquiera de la expresión que ha visto, porque en el experimento, entre comillas, que hemos hecho aquí, hemos visto que había algo, pero no sabíamos el qué. ¿Vale? Pero es que en estos experimentos los sujetos ni tan siquiera son conscientes de haber visto algo. Luego ya no hablemos de exactamente si era una cara de enfado o era de cualquier otra cosa. Bueno, pues aún así el cerebro está tan especializado en captar las caras de los demás que se activa tal cual con una presentación tan leve. Es decir, que de alguna manera la emoción que se ha captado provoca esa reacción emocional. Y además lo curioso, esto es una cosa que también quiero recalcar aquí, es que esas expresiones emocionales que vemos en los estímulos, como el anterior, provocan en el cerebro de la persona que lo ve la misma reacción como si estuviera sintiendo esa emoción. Es decir, esta es la activación al miedo, esta es también la activación a una cara de miedo y es también la activación a una cara vista subliminalmente de miedo. Somos una máquina perfecta de identificar, de escudriñar, las caras de los demás, para intentar escudriñar las mentes de los demás, y lo somos hasta el punto de que normalmente, a lo mejor aquí en el ejemplo este no nos funciona, normalmente incluso también somos capaces de distinguir una sonrisa falsa de una verdadera. Una de estas dos sonrisas es verdadera y la otra no, claro. ¿Alguien? ¿La de la derecha cuál es? ¿La verdadera? Hay división de opiniones, evidentemente. Bueno, vamos a ver. Como decía antes, hay músculos que se pueden manipular voluntariamente, muchos de ellos son los de la boca, evidentemente, pero hay músculos alrededor del ojo que no somos capaces de manipularlos de forma voluntaria. Ya diciendo esto, ya se tiene que ver más o menos cuál de las dos es falsa. Claro, si se ve bien, porque a lo mejor al fondo no se ve bien. La sonrisa que no es verdadera es esta, porque aunque la sonrisa está muy bien puesta, los ojos, aquí los destaco, estos ojos se les ve risueños porque se han movido los músculos que circundan el ojo, que son involuntarios, no los podemos manipular, y aquí sin embargo los ojos podían ser perfectamente de una expresión triste. No había problema. Bien, esto también lo hace nuestro cerebro, lo hacemos en las relaciones humanas continuamente. Es decir, cuando nos están engañando, nos están poniendo unas caras que no son lo que verdaderamente manifiesta o quiere manifestar la persona con la que estamos interactuando, también nos damos cuenta de ello. Lo curioso es que, como más o menos hemos visto aquí, es que este tipo de informaciones se captan de forma inconsciente. Uno ve a una persona con una sonrisa falsa, pero no sabría decir por qué. Esa es la cuestión. ¿Y por qué? Pues no lo sabemos. Pero nuestro cerebro, que es una máquina especializada en analizar ese tipo de información social, ya ha llegado a su conclusión. Esta es de verdad, esta no. Bien, sigamos con los aspectos sociales del rostro humano, ¿no? Que son muy importantes, para que veamos que ese cerebro tan grande, en parte es tan grande precisamente por su especialización social. La especie humana es la única especie de primates que tiene la esclerótica blanca, que tiene el blanco de los ojos, de manera además tan marcada.
Fíjense aquí en el chimpancé, se conocen muy poquitos casos de chimpancés que tengan la esclerótica blanca, la gran mayoría de ellos la tienen de color amarillento. Bien, el objetivo principal de esta modificación de nuestra biología, el objetivo principal, según los expertos, no es otra que la de saber dónde está mirando nuestro interlocutor. Porque sabiendo dónde está mirando la otra persona, podemos saber muchas cosas sobre sus intenciones. ¿Vale? Es un mecanismo social. Es decir, ¿cómo es posible que la selección natural haya incidido de manera que al final tengamos el blanco de los ojos? La única función es una función social, que ha ido a la par con el crecimiento de nuestro cerebro. Fijaos lo especializado que está nuestro cerebro también en captar qué es lo que ocurre con el blanco de los ojos, que aquí hay experimentos parecidos, muy parecidos a los que hemos visto antes con las caras, solo que hechos únicamente con el blanco de los ojos. Esto es un blanco de los ojos que expresa miedo y esto es uno que expresa felicidad. Bueno, más o menos, yo veo este más claro que este, pero bueno, eso, los autores dijeron eso. Pues bien, esto es un experimento muy parecido al que hemos mostrado antes con las caras. Se presenta o bien este estímulo o bien el de miedo o el de alegría. Fijaos en la duración, son 17 milisegundos. El estímulo anterior que hemos presentado aquí eran 500. 17 milisegundos de estos ojos e inmediatamente aparece esta cara, que es la que verdaderamente el sujeto es consciente de estar viendo. Bueno, pues aun siendo conscientes únicamente de ver esta cara y habiendo aparecido estos pequeños ojos de forma brevísima, aún así también se activa la amígdala, como si el cerebro que está viendo, que ha visto estos ojos y luego esto, sintiera ese miedo que transmite este blanco de los ojos. Es decir, esto es una vez más para recalcar lo especializada que está esta máquina, este cerebro humano, en detectar estos aspectos sutiles que son muy importantes en la comunicación humana. Y bueno, esto lo traigo aquí porque es una cosa que me llama mucho la atención, que siempre que se reconstruyen distintas especies del género Homo, incluso de los Australopithecus, se les pone blanco de los ojos y de alguna manera se les humaniza, se les hace humanos. Simplemente tiene una mirada humana, parece que está enamorado incluso, tiene una mirada humana solo porque tienen blanco de los ojos, no hace falta nada más. Sin embargo, es un aspecto muy importante que habría que dilucidar dónde, en qué momento de la evolución realmente este blanco de los ojos tuvo lugar, porque es un aspecto muy importante de nuestra evolución. Bien, y siguiendo un poco más para que veamos lo especializado que está este cerebro en captar las cuestiones sociales, digámoslo así, la pupila humana reacciona de manera muy flexible, muy versátil a las distintas emociones que siente uno. Esto es una técnica incluso que utilizaban los vendedores hace mucho tiempo, aunque yo creo que es complicada de ejercer, que es que cuando uno está interesado en algo se dilatan las pupilas. Y cuando a uno no le interesa algo, se contraen. Y de hecho, pues cuando uno está emocionado, es verdad que se dilatan las pupilas, cuando uno está más contento. E incluso en las relaciones sociales es cierto que una pupila dilatada hace a las personas más atractivas. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo con alguien con la pupila dilatada, me está manifestando con su pupila dilatada que muestra un interés por mí. ¿Vale? Que no me está rechazando, por mucha sonrisa falsa o verdadera que ponga, por muchos gestos que haga o por mucho que me diga, su pupila es una forma de manifestarme si dentro lleva o no un interés verdadero. Y eso hace, como digo, a las caras más atractivas. Entonces, poniendo estas caras que hay aquí, cuya única diferencia milimétrica es el tamaño de la pupila, la foto es exactamente la misma, solo que se ha manipulado con el Photoshop para que la pupila sea más grande o más contraída, las personas se encuentran sistemáticamente esta cara mucho más atractiva que esta, sin que tampoco sepan los sujetos por qué. ¿Vale? Y de hecho, en el experimento, de Valen et al., se vio que la amígdala, una vez más, se activa mucho más con este estímulo que con este. De alguna forma, el cerebro capta esta información de forma inconsciente. Les digo, los sujetos no son capaces de decir por qué les parece más atractiva, ni tampoco encuentran una diferencia manifiesta entre una foto y la otra cuando se les pone, no son capaces de encontrarla, pero el cerebro sí. El cerebro se emociona más ante esta foto que ante esta. Y esta es la gran pequeña diferencia. Bien, entonces estamos empezando a ver que el cerebro humano, muy grande, tan grande como es él, tan especializado y demás,
está especializado, esto ya digo, puede que no sea lo más importante, pero es muy importante, está especializado en desentrañar, en detectar el contenido mental y las emociones de los otros. Como dice aquí, de manera rápida, eficaz y casi siempre, ya digo que algunos autores dirían que siempre, de forma inconsciente. Y su principal fuente de información es la cara. No va a ser la única, vamos a mencionar luego alguna otra, pero sobre todo sus elementos, sus expresiones, las expresiones de los otros. ¿Para qué es esto? Bien, el objetivo último, desde el punto de vista evolutivo, de esta eficacia de nuestro cerebro para detectar las emociones, el contenido mental de los demás, es sencillamente entender las intenciones de los otros. En una interacción humana es muy importante saber qué es lo que quiere el otro y cómo van cambiando sus intenciones y sus formas de ver las cosas según vamos conversando con él. En eso es en lo que está especializado nuestro cerebro. Es lo que llaman el mimetismo social, o dicho de otra forma, hemos visto en muchos de estos experimentos que el cerebro de la persona que está viendo a la otra persona reacciona como si estuviera sintiendo lo mismo que la otra persona. Es decir, una cara de miedo provoca en mi cerebro una reacción de miedo, una cara de alegría también, unos ojos dilatados, una reacción emocional. Eso es lo que llaman mimetismo social. Es decir, de alguna forma, de forma muy sutil e inconsciente, nuestro cerebro reproduce todo aquello que lleva el otro dentro de su mente. Y lo reproduce como si estuviera ocurriéndome a mí mismo, con la idea de entenderle mejor. Es un mecanismo para entender mejor a los otros. El hecho de que reproduzcamos las emociones de los demás tiene también sus consecuencias. Por ejemplo, esto es unas gráficas que lo que indican es que a medida que exponemos a las personas a rostros con expresiones emocionales, aquí no me acuerdo exactamente de qué emociones eran, sí aparecen por ahí, si es enfado, alegría o neutro, este es el neutro evidentemente, los músculos, ciertos músculos de la cara van aumentando su tensión, Es decir, estos son personas que están viendo fotografías de expresiones emocionales. Y los músculos van cambiando hacia la contracción que realmente refleja esa emoción. Igualmente, de manera inconsciente. Dicho de otra forma, no solamente el cerebro reacciona con las emociones del otro, sino también nuestra cara. Nuestra cara se va poniendo con las emociones que nos manifiestan los otros. Se ve aquí de forma explícita. De hecho, esto es un experimento que se hizo hace poco, que demuestra que las personas que han sufrido un tratamiento de Botox, cuando se inyecta Botox, hay ciertas emociones que no se pueden expresar. Creo que la alegría se puede expresar, pero por ejemplo la tristeza y el enfado no son fáciles de expresar. Esto es una persona con Botox, bueno, esta es... Ay, no me acuerdo del nombre ahora. Nicole Kidman, exactamente. Bueno, le han puesto aquí, es que no tenía otra foto mejor, le han puesto congelada porque tiene una sonrisa congelada. Vale, efectivamente, digamos, cambian las expresiones emocionales con el Botox. Cambian hasta tal punto que a las personas les cuesta, a las personas con Botox, les cuesta entender las emociones de los demás. E incluso, como viene aquí en este experimento, a la hora de leer oraciones que expresan ciertas emociones o ciertos estados emocionales, tardan más, esta es en la segunda sesión de Botox, tardan más en entender las expresiones que tienen que ver con el enfado y con la tristeza. Las de la alegría no, alegría sí se les permite expresar. Es decir, si no pueden expresar esas emociones, tampoco las pueden sentir. Esa es la cuestión, las sentimos con el cuerpo. ¿Vale? Es una consecuencia de este mimetismo social que hemos mencionado antes. Es decir, que como vemos, las emociones de los demás afectan a nuestros músculos, y el estado de nuestros músculos, de los músculos faciales, afecta a nuestros sentimientos, a nuestras propias emociones. Es decir, el cerebro siente la emoción de la persona que está viendo. Eso genera un cambio en los músculos. Y los músculos, a su vez, vuelven a hacernos sentir como corresponde a esa emoción. Y de hecho, aquí tenemos un experimento también reciente, del año 2009, que demuestra que un potencial que tiene que ver con el error, es decir, cuando uno comete un error y se da cuenta de ello, dice, ¡oh! He cometido un error, ¿no? Bien, cuando ocurre ese error y uno se da cuenta, hay un potencial, el ERN, que es Error Related Negativity, la negatividad relacionada con el error, que es esta de aquí, que está aquí comparada en 3 situaciones distintas. Es decir, una situación neutra, digámoslo así, es la azul claro, la azul oscuro, no tiene nada en la boca, y las otras 2 situaciones son tener un bolígrafo puesto así de esta manera horizontal o puesto de esta forma vertical. A esto le llaman no sonrisa y a esto le llaman sonrisa, muy artificial, ¿vale? Todo se ha dicho. Esto es sostener el lápiz con los dientes, ¿vale? Donde de alguna manera se fuerza un poco una sonrisa, que no es tal,
pero sí lo parece. Y para demostrar que esa sonrisa, aun siendo tan artificial, provoca cambios en nuestra forma de emocionarnos, en nuestras emociones, en nuestra forma de ver las cosas, lo que se ve es que con esta sonrisa del lapicero, el potencial relacionado con el error es mucho menor, es mucho más pequeño. Lo que quiere decir es que nos importa menos el error, simplemente por haber puesto el lápiz de esta manera. El lápiz de esta otra no provoca ningún efecto, puesto que no produce ninguna sonrisa. Es decir, de hecho, además se ve, esto es también muy curioso, que cuando uno está relativamente contento aumenta el número de errores, pero le importa menos. Esto es algo que experimentamos todos los días. Cuando uno está mal todo tiene mucha importancia, pero cuando uno está muy contento, pues que me he equivocado, pues bueno, pues me he equivocado, pues qué más da. Pues eso es justo lo que se consigue poniendo un lápiz de esta forma, exactamente. Se aumenta el número de errores, pero al cerebro le importa menos. Bueno, estos son ejemplos ya de cómo las caras que ve el cerebro pero que no vemos nosotros de forma consciente afectan al consumo. Esto es un experimento, quizá lo voy a explicar mejor aquí, donde lo que se ve es lo siguiente. Bueno, vamos a ver. Es parecido a lo que hemos visto antes de la cara de enfado seguida de la neutra. Aquí están las caras neutras. Y previamente a esa cara neutra podemos presentar a los sujetos una cara alegre, otra cara neutra o una cara de enfado, claramente. Estos estímulos que hay aquí, el sujeto siempre los ve de forma inconsciente. Como antes, 17 milisegundos, 45 milisegundos, los sujetos no se dan cuenta ni tan siquiera que han visto una cara humana, solo son conscientes de ver esta cara. Ahora, lo curioso de este experimento, que es del año 2004, es que, por resumirlo, cuando uno tiene mucha sed, esto está hecho con agua, con la ingesta de agua, los sujetos no saben de qué iba el experimento, es mucho mejor que no lo sepan. Cuando uno tiene mucha sed y ha visto una cara de enfado, la ingesta de agua es mucho menor, aunque uno tenga mucha sed. Pero si la cara es de alegría, la que ha visto, la ingesta es mucho mayor. Dicho de otra forma, cuando la cara que ha visto subliminalmente es de enfado, la conducta de la persona es incongruente. Yo tengo mucha sed, pero bebo poco. Y los sujetos no saben por qué es. Sencillamente han visto una cara de enfado durante 17 milisegundos, sin que sean conscientes de ello. Cuando la cara es alegre, uno es mucho más coherente. Tengo mucha sed, bebo mucha agua. Y el efecto se invierte. Tengo poca sed, no tengo nada de sed, pero he visto la cara de enfado, pues bebo mucha agua. Es curioso, pero el experimento lo demuestra muy claramente. Dependiendo del nivel de sed y dependiendo de la cara que uno ha visto, veis que la neutra siempre está en el centro, la conducta es incongruente en el caso de la cara de enfado y totalmente congruente en el caso de la cara alegre. Es decir, esto ya es un efecto sobre el consumo directo de agua de las caras que uno ha visto. Evidentemente las caras, como estamos viendo, puesto que el cerebro humano está especializado en escudriñar las caras, en desentrañar lo que expresan, porque nos dicen, nos dan mucha información sobre lo que uno lleva dentro, son muy importantes para el cerebro humano y son muy importantes, si nos retrotraemos a casi el comienzo de la charla, para la toma de decisiones, para que la gente tome decisiones. Por eso precisamente se ha utilizado y se sigue utilizando, se utiliza hasta la saciedad en la publicidad. Es decir, sigue sin ser informativo, esta es la cuestión, pero como dice aquí, así es el ser humano. Es decir, cerebro muy grande que no es para manejar mucha información, sino por lo menos información de cierto tipo. No somos una computadora, sino que somos seres humanos. Entonces aquí hay muchos ejemplos de publicidad donde se utiliza la cara humana, son distintos tipos de productos. Los bancos también, todos los tipos de productos que nos podamos imaginar han utilizado siempre las caras humanas, las caras sonrientes, es decir, algunas veces incluso de algunos famosos y conocidos, eso tiene un efecto todavía mayor, y por supuesto, pues como pone aquí, incluso en el consumo alimenticio. Es decir, la cara es un factor importante a la hora de determinar las decisiones que toman las personas y por lo tanto se ha utilizado quizá de una manera intuitiva en el mundo de la publicidad. Como veis, no es informativo, aquí no se está informando de nada. Bueno, aquí en cualquier ejemplo. Sí, bueno, aquí he puesto lo de la vaca que ríe porque está humanizada la cara de la vaca, no hay ninguna vaca con estas expresiones. Bien, esa es la cuestión, es decir,
¿Por qué se invierte tanto en esa publicidad que en realidad no da ninguna información veraz acerca de, como digo, el precio, los ingredientes del producto? Aquí lo importante, que es con lo que se consigue llegar al consumidor, en este caso ha sido la cara humana. Aquí estoy resaltando algunos de los aspectos que hemos visto, que la conciencia va con retraso, se lo considera parte de la realidad, y es muy influenciada por estímulos externos. Bien, voy a terminar, porque veo que me paso de tiempo, con algún ejemplo más, algunas cosas más que influyen en nuestro comportamiento. Ya no es solo la cara humana, sino al final vamos a ver que es todo el cuerpo también. Es decir, de alguna forma, para desentrañar el contenido de las mentes de los demás, la cara es muy informativa, pero también el cuerpo, la actitud del cuerpo, la posición del cuerpo, nos dice muchas cosas y también las captamos de forma inconsciente. Es decir, si uno está tenso, si uno está relajado, si uno está preparado para la acción, todo eso nos dice mucho acerca de las intenciones, de los motivos que tiene uno dentro de su cabeza. Para al final, pues es un aspecto que, bueno, no me correspondía resaltar mucho aquí, pero es para llegar a una teoría de la mente, es decir, para saber qué tienen las mentes de los demás. Tanto es así que en el cerebro humano se recrean los movimientos de los demás. Todo esto que se habla muchas veces de las neuronas espejo, en realidad las neuronas espejo ocuparían prácticamente todo el córtex, toda la corteza cerebral, porque cuando vemos a una persona realizar un movimiento, esta, digamos, es la situación experimental y este es el control, y esto es un observador, es decir, este mapa de actividad cerebral no está hecho a esta persona que está realizando el movimiento, sino a la persona que está viendo a esta persona hacer el movimiento, ¿de acuerdo? Es decir, esta persona no se está moviendo, sencillamente está en el escáner y está viendo las imágenes. Cuando se contrasta o se compara una con otra, lo que se resalta son actividad en distintas zonas del cerebro que tienen que ver con el movimiento de coger, en este caso, esta pelota. Es decir, que de alguna manera el cerebro de esta persona está reproduciendo esos movimientos, una vez más con la idea, con el objetivo último de entender las intenciones de la otra persona. Se entiende mucho mejor si el cerebro las reproduce sus actos. Así puede uno anticipar más lo que viene después y demás. Bien, por lo que traigo yo aquí el estudio de Vecchio es precisamente porque incluso cuando no realiza el estímulo, no realiza los movimientos, sino que realiza una intención, puesto que aquí la única diferencia que hay entre esta imagen y esta son los ojos, que quizás no lo veáis bien, es que aquí está mirando la bola y aquí está mirando el frente. Solamente el mirar la bola, todo el mundo entiende que cuando uno mira algo, acordaos de lo del blanco de los ojos, permite precisamente adivinar las intenciones. Cuando uno mira algo, aunque sea así de reojo, evidentemente sabemos, consciente e inconscientemente, que se tiene intención o algún interés en ese objeto. Sencillamente ese interés que manifiesta la mirada es el interés que tiene que ver con el ir a agarrar esa bola, de eso va el experimento, y una vez más se vuelven a activar, quizá no con tanta fuerza, pero sí se activan las mismas zonas que tienen que ver con las mismas que se activarían en el observador si él fuera el que cogiera la bola. ¿Vale? Y en este caso, ya digo, el estímulo únicamente ha sido un estímulo de la mirada, los ojos. Es una muestra de cómo el cerebro se implica en las intenciones y las emociones de los otros. Bien, y esto es un experimento que se hizo hace unos años, bueno, se publicó hace 2, sobre precisamente la influencia en el consumo de los movimientos de las otras personas, puesto que los reproducimos. Nuestro cerebro reproduce los movimientos y las posiciones del cuerpo de las otras personas. Lo que se ha visto es lo que se vio en este experimento. Esto es todo un fenómeno, un aspecto a explotar, es decir, además de la cara, se podrían explotar muchos más aspectos a la hora de influir en las decisiones de los demás. En este experimento lo que se veía es que después de estar viendo durante unos minutos un vídeo como este o un vídeo como este, la gran diferencia entre este vídeo y este es el movimiento de los brazos. Es un movimiento de esta manera en este vídeo, mientras que este es uno más bien vertical. Este movimiento se parece al que se realiza cuando uno bebe, ¿vale? Pues después de estar 4 minutos observando este vídeo, las personas bebían mucho más del agua que se les ponía o del refresco, mucho más que después de ver este vídeo. De alguna manera, el cerebro de las personas que observaban este vídeo les había reproducido los movimientos que luego eran más fáciles y luego eran más tentadores de realizar a la hora de ver un objeto que nos pudiera reproducir el mismo acto. Y bueno, esto lo tengo aquí como ejemplo, también es un estudio reciente de que incluso, no solamente los movimientos del cuerpo o la mirada o las expresiones emocionales,
sino que es todo de una manera integral. Incluso se ha visto que se influye también qué es lo que come la otra persona. Es decir, aquí se está probando el experimentador que se pone delante del sujeto de experimentación, pues come o carne, como dice aquí, come animal o come pescado. Al final la gente suele tender de manera bastante notable a coger lo mismo que ha cogido el otro. Esto en una relación normal, pues habrá uno que lleve la iniciativa y el otro que vaya detrás. Pero esto ocurre con mucha frecuencia. En el caso del experimento, la iniciativa la llevaba el experimentador y se comprueba que la gente prefiere, decide, tiene sus preferencias sesgadas, guiadas de alguna manera por lo que ha visto. Y lo que ha visto ha sido a una persona delante que está comiendo algo que le apetezca o no, ahora resulta que le apetece comer. Esa es un poco la idea. Y bueno, esto ya para concluir, porque yo creo que ya más o menos estamos en la hora, es sencillamente que, como dice aquí, el cerebro humano, son cosas que quiero recalcar, es muy influenciable por la realidad externa. La realidad externa del humano es especialmente social, y por lo tanto es a los otros a lo que es especialmente sensible nuestro cerebro. Es decir, que gran parte, yo no digo todo, pero sí gran parte de ese aumento del encéfalo, del cerebro, se debe a un aumento en el potencial para desentrañar las mentes de los otros, las intenciones de los otros. Y de hecho este pudo ser, y de hecho es bastante plausible, pudo ser una de las razones por las que se originó el lenguaje. Siempre el intento de entender las mentes de los demás. Destacar una vez más eso es, que es un cerebro social y emocional, no tan intelectual, tan racional y tan frío, y estos son, yo he destacado solamente un pequeño aspecto, algunos de los motivos ocultos del consumidor. Y con esto ya os doy las gracias por vuestra atención y ya está.